I think that there's this myth that unless you think one of your books was dictated by the creator of the universe and there he told you what good and evil are, you'll just have no basis for morality. I mean, you need religion in some sense to have a generalizable morality. Without religion, there's no way to say the Nazis were really wrong to do what they did or believe what they believe. I think that's clearly untrue. I think we have some very serviceable intuitions about what good and evil are and what constitutes an ethical life, and we converge on those intuitions. I mean, every culture agrees that cruelty is wrong, that taking pleasure in the suffering of others is wrong within the context of your in-group. I mean, many cultures think it's good to take pleasure in the suffering of people who are not part of your tribe. Sam Harris, el profeta ateo, el supuesto profeta ateo, y también autonombrado el cuarto jinete del apocalipsis ateo. El mundo ateo se ha enorgullecido con este supuesto profeta ateo, el cual afirma que tiene el poder filosófico, supuestamente, para refutar a cualquier creyente, para refutar a cualquier teísta y para refutar la filosofía teísta. Bueno, en realidad, cuando analizamos de manera profunda y detallada, Dios mediante podemos demostrar la clara falsedad de sus argumentos y podemos llegar a comprender y a descubrir que sus argumentos realmente no son tan sólidos como se afirma. No son tan fuertes ni tan irrefutables como dicen los ateos. Los ateos dicen que los argumentos de Dawkins, los argumentos de Sam Harris son irrefutables, pero realmente cuando los analizas te das cuenta que sus argumentos no son más que meras suposiciones personales. No es más que una persona que da a conocer al mundo entero su opinión personal, sus suposiciones, teorías, hipótesis, lo que él piensa, lo que él supone, lo que él imagina, pero no puede demostrar nada. El propio Richard Dawkins reconoció en una conferencia que en toda su carrera como filósofo ateo, que en todos sus debates, sus argumentos y sus libros que ha escrito, incluyendo el espejismo de Dios, nunca ha sido capaz de demostrar la inexistencia de Dios. Él mismo lo dijo, que él no ha sido capaz de demostrar la inexistencia de Dios. Esto demuestra que el ateísmo de por sí, como filosofía, es una causa perdida, ya que el ateísmo es impotente de demostrar que Dios no existe. El ateísmo lo único que hace es cuestionar la personalidad del Dios cristiano, pero no judeo-cristiano. Pero no puede demostrar que ese Dios judeo-cristiano no existe. Esto nos hace llegar a la conclusión lógica de que el ateísmo depende de Dios para existir, ya que la argumentación atea, la argumentación de la filosofía atea supuestamente que se usa para supuestamente refutar a Dios, necesita la existencia de ese Dios para poder subsistir. Como decíamos, el ateísmo depende de la existencia de Dios, porque todos los argumentos ateos es: si Dios existe, ¿por qué esto? Y si Dios existe, ¿por qué acá? Pero si Dios existe, Dios no es bueno, es que Dios no es justo, es que Dios no me escucha, es que Dios no escuchó mi oración, es que Dios acá, Dios no es bueno, Dios no me cae bien.
yo tengo algo contra Dios, ok. ¿Cómo puedes cuestionar a alguien que no existe? Amigo ateo, si Dios no existe, ¿cómo puedes tú argumentar contra la nada? ¿Acaso eso no es una tontería? Es una estupidez, porque no puedes cuestionar la personalidad o el carácter moral de algo que no existe. Es por eso que toda la argumentación atea necesita la existencia de Dios. Por eso es que en un debate, si una persona te pregunta si Dios existe, ¿por qué Dios es así? ¿O es de esta manera? ¿O es así? O todas esas situaciones. Simplemente lo primero que tienes que responder es, ok, en primer lugar, puedo ver que has perdido este debate porque acabas de reconocer que Dios existe. Y él te va a decir, no, Dios no existe, yo soy ateo. Bueno, pero entonces si Dios no existe, ¿cómo quieres cuestionar a alguien que no existe? Porque si tú quieres debatir sobre el carácter o la personalidad de Dios, primero, pues tienes que aceptar que Él existe para que lo puedas cuestionar. De lo contrario, solamente estás haciendo una falacia. Porque en primer lugar no puedes cuestionar a alguien que no existe. Y en segundo lugar hay una contradicción lógica en tu argumento. Porque afirmas que Dios no existe y al mismo tiempo quieres cuestionar a alguien que no existe. Te contradices a ti mismo, demostrando que tu argumento es una falacia lógica. Sam Harris afirma que no es necesario, ¿sí?, un Dios. Que no necesitamos la existencia de un Dios para poder tener una base para definir lo que es el bien y el mal. Que no necesitamos la existencia de un Dios para tener una ley moral o una moralidad. Esto es completo y absolutamente falso. En primer lugar, es menester resaltar que Sam Harris lo único que está haciendo es una falacia de autoridad, ya que él no está demostrando que su posición personal es verdadera. Él solamente está presuponiendo, pero no está demostrando lo que está afirmando. Solamente está haciendo un razonamiento personal que él no puede demostrar. Y quiere imponernos su idea y quiere hacernos creer de que lo que él supone es verdadero sin demostrarlo. Eso es una falacia de autoridad. En segundo lugar, es menester resaltar que el argumento de mi oponente no está demostrando que Dios no existe. Repito, el argumento de mi oponente no está demostrando que Dios no existe. Sam Harris no está demostrando la inexistencia de Dios. Solamente está diciendo que en su opinión personal, para él no es necesario que Dios exista para tener una moralidad o definir lo que es el bien y el mal. Pero no está demostrando que Dios no existe, y tampoco está demostrando que no se necesita un Dios para tener moral. No está probando nada. Solamente está afirmando cosas que no puede demostrar. Esa es la primera refutación. Él está haciendo un silogismo lógico que no se puede probar. Y cuando un razonamiento no se puede demostrar, solamente queda como una teoría. Pero cuando ese razonamiento, cuando esa teoría se quiere imponer sin pruebas, entonces ya no es un razonamiento. Se convierte en una falacia. En una falacia de autoridad. Ahora, para todos los que somos creyentes, ¿verdad?, o una parte de los creyentes, para nosotros el estándar que define lo que es bueno y es malo, el bien y el mal y la moralidad, es la existencia de Dios. Primera de Juan 3:4 dice: todo el que practica pecado también practica la infracción de la ley, porque pecado es la infracción de la ley. Entonces, la maldad es violentar los principios morales espirituales de Dios. Primero de Juan 5:17, 1909. Toda maldad es pecado. Entonces todo lo que es malo es injusticia. Por el contrario, en el sentido lógico, en este caso la justicia o el bien es guardar los mandamientos morales de Dios. Por tanto, todo lo que es contrario a la justicia es maldad, es pecado. Como ya se mencionó antes, es imposible definir la moral, amigo ateo y amigo creyente. Es imposible definir la moral y la verdadera bondad sin la existencia de una figura divina
sobrenatural que sea la fuente del bien. Cuando revisamos en los orígenes de la historia de la humanidad, nos daremos cuenta que la base de la moral siempre ha estado conectada con la existencia de un ser supremo, con la existencia de una divinidad. Por lo contrario, es muy difícil y en términos meramente objetivos imposible encontrar una fuente del estándar de lo que define lo que es el bien y lo que es el mal. Es imposible este estándar, encontrar este estándar sin que esté ligado directamente a la existencia de Dios. La creencia de que se puede definir el bien y el mal sin la necesidad de una base espiritual es una idea nueva, que no tiene peso histórico y que carece de evidencias sólidas que puedan demostrar la viabilidad de sus teorías. Es decir, que la idea de una moralidad atea es nueva, por tanto no tiene sustento histórico y lógico. Ahora, en términos científicos, podemos tomar como testigo, como testimonio, la ciencia jurídica, la ciencia del derecho. Por ejemplo, cuando queremos definir lo que significa la palabra derecho, debemos comprender la raíz filosófica de la palabra en su sentido legal, pero también en su sentido filosófico y etimológico. En el sentido legal, derecho es un conjunto de normas que rigen la vida del ser humano en sociedad. Sin embargo, en un sentido etimológico y filosófico, derecho es el recto proceder, obrar de manera recta, buscar la justicia, la verdad y el bien. Pero todos estos conceptos, recto proceder, justicia, verdad y el bien, están ligados a una moralidad, y esa moralidad está ligada a la espiritualidad, y esa espiritualidad está ligada a la existencia de Dios. Es por eso que difícilmente vas a encontrar una base de la ciencia jurídica en un antecedente ateo. Lo vas a encontrar en el antecedente de las normas morales, espirituales, religiosas. Por ejemplo, Giorgio del Vecchio, este es un testigo histórico, filósofo, profesor y jurista italiano, experto en filosofía del derecho. Él dijo esto en una de sus obras. Del Vecchio explica que el sujeto, por libre albedrío, cuando se le presenta una situación de entre varias acciones posibles, elige una y descarta las demás. Esta selección la realiza en su conciencia entre lo que debe de hacer y lo que debe de omitir, para luego obrar sin considerar nada más que la razón y a la conciencia. Con esto debemos deducir que la moral analiza, conceptúa y valora la conducta del sujeto. Del Vecchio menciona los conceptos, amados amigos, libre albedrío y la moral, como protagonistas de la conducta del sujeto en términos jurídicos. Todos sabemos que el concepto de libre albedrío está directamente relacionado con la existencia de Dios. Está en la Biblia, lo cual demuestra que los conceptos espirituales filosóficos como libre albedrío, justicia y moralidad carecen de sentido sin la existencia de Dios. Prueba de ello es que las propias ciencias jurídicas, en este caso, reconocen la importancia de las normas morales y religiosas para definir lo que es la justicia, la moral, la verdad, el bien y el mal. La existencia de las normas morales, sociales, religiosas como base del derecho antiguo y vigente demuestran que el hombre no puede desligarse de la existencia de Dios para definir lo que es el bien y lo que es el mal. Según la ciencia jurídica, durante el estudio de la introducción al derecho en el primer semestre, se enseña que una de las bases del derecho es la clasificación de las normas sociales, morales, religiosas y jurídicas. Si bien se establece que solamente en el caso de las normas jurídicas hay una punibilidad, un castigo por parte de un sistema de justicia humano,
No se niega que las normas morales y religiosas son la base de donde emana el sentido filosófico de la impartición de justicia. Durante los juicios de Nuremberg, el 20 de noviembre del 45 al 1 de octubre de 1946, los jueces aplicaron la moralidad espiritual como base en el arrepentimiento bíblico. Ellos perdonaron la vida a los criminales de guerra nazis que mostraron arrepentimiento, pero los que no se arrepintieron fueron colgados. En el derecho actual, cuando una persona se declara culpable y acepta su culpa, recibe una condena mayor. Pero la persona que se ennecia y se declara no culpable, y si en el juicio resulta culpable, su condena es mayor. Increíblemente, este concepto y este proceder jurídico se apega al 100% al fundamento y al principio espiritual bíblico de la palabra de Dios, que dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. No podemos tener una definición del bien y el mal sin la existencia de un Dios, porque no es lógico. No puedes tener el mal sin el bien, porque el mal es la perversión del bien. Pero sí podemos tener el bien sin el mal. Como dijo C.S. Lewis, no puedes tener sombras sin luz, pero sí puedes tener luz sin sombras. De la misma manera, no podemos tener un estándar de lo que es el bien sin la existencia de un Dios. Y sin la existencia de un Dios no hay base para la maldad, porque la maldad es el contrario de lo que es Dios en su esencia. Señor amigo ateo, ¿quién puso la moral en el hombre? ¿Cuál es su origen? ¿Viene acaso de una explosión de elementos físico-químicos? La moral es un principio espiritual que nada tiene que ver con lo material, ya que su origen es incorpóreo. Algo debió de originar la moral. Alguien debió de colocar eso en nuestra conciencia, amados amigos y amigas. La moral solo puede tener un sentido lógico y solamente puede tener una causalidad, no casualidad, sino causalidad. Y esa causa es Dios. Todas estas evidencias, primeramente para los creyentes bíblicas y para los no creyentes científicas y lógicas, demuestran que el argumento de Sam Harris, que sostiene que no necesitamos la existencia de un Dios para el estándar del bien y del mal, es un argumento falso, ya que realmente no se puede constatar ni verificar este argumento. Es por eso que en el derecho romano, en la ley de Moisés y muchas otras civilizaciones antiguas, basaron su sentido de la moralidad y de la justicia en normas espirituales, morales, religiosas. Esto demuestra una vez más que la existencia de la moralidad, la existencia de la conciencia, la existencia del bien y del mal, la existencia del libre albedrío y la actividad espiritual en el hombre, la cual no tiene nada que ver con la materia, demuestran la existencia de un Dios eterno. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal, activa la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Por favor, comenta, comparte, dame like. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga y muchas gracias por estar en este video. Gracias.